asignado el Departamento de Derecho Social y que tiene que ver básicamente con el aspecto referente a una investigación que yo estoy llevando adelante en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Como ustedes saben, yo tengo la cátedra de Derecho Ambiental aquí en la Facultad de Derecho, pero muchos no saben que estamos también llevando adelante una investigación que culmina el presente año 2024 y que inició formalmente en el año 2022 y que está relacionada con una propuesta de un nuevo código de recursos minerales. Esta investigación la presento yo junto con un ex estudiante mío, que ahora es abogado, el colega Jorge Scheiler, ¿sí? Creo que el profesor Aricio también le dio clase, me parece, en algún momento. Y esta investigación surge, ojo con esto, antes de que se diera el escándalo que se dio con la aprobación de la Ley 406 y posterior declaratoria de inconstitucionalidad del hoy nefasto y derogado proyecto y ley de la República que aprobaba el contrato minero de la mina de cobre de Donoso. Entonces, cuando usted ve en este camino así, todo lleno de curvas en mi presentación y con obstáculos y todo en el medio, es porque la investigación no ha sido fácil, no porque me hayan puesto ningún obstáculo, sino porque ha sido enriquecida, diría yo, con una serie de elementos en los cuales los acontecimientos del año pasado, con respecto a específicamente este contrato minero, pues definitivamente que han enriquecido, pero han demorado un poco la entrega de este trabajo, y por eso nosotros, pues, no sé si allá abajo lo logran leer, ahora se los voy a ampliar. Hoy a ustedes les estamos presentando, como bien ahí dice, algunos resultados, hallazgos y conclusiones preliminares de esta investigación. Ahí está incluso el número de la investigación con la que está codificado en la BIP. Y ustedes van a ser los primeros, lo voy a subir en mis redes, que tengan esta información. Es decir, para ustedes de una u otra manera es una primicia, porque al final de nuestra investigación, que debe entregarse este año 2024, yo debo entregar un proyecto, una propuesta obviamente de proyecto de cómo debe ser ese nuevo código de recursos minerales, pero ese código tiene que tomar en cuenta todo lo ocurrido el año pasado. Entonces, en ese sentido, en esa pequeña introducción, pues la investigación propone un nuevo código de recursos minerales que esté alineado con el concepto de desarrollo sostenible en Panamá y que esté enfocado en el equilibrio entre la explotación y la conservación ambiental. Recordemos algo, mi investigación arranca en el año 2022 y mi investigación arranca desde un punto de vista objetivo sobre un hecho cierto que veremos ahora. Mis estudiantes que este semestre están dando derecho de minas conmigo saben que la norma jurídica, profesor Arecio, usted lo sabe bien, que rige el tema minero en Panamá es un decreto ley, para comenzar por ahí, y es un decreto ley que es del año 63, el decreto ley 23 del 63, es decir, es una norma que es más antigua incluso que la Constitución. Entonces, cuando yo me hago la pregunta para poder llevar ante la investigación, es porque ya yo veía, tengo dando clases desde el año 2007, que venía un conflicto social. No me imaginé que exactamente el 2023 ni la magnitud en el que se iba a dar, pero era obvio que las cosas venían dándose de una manera incorrecta. En ese sentido, obviamente algunos antecedentes, ya más adelante el primero, es que yo desde el 2008 estoy dando esta asignatura acá en la Facultad de Derecho, que además esa asignatura se basa en la norma que les he dicho, que es el decreto ley 23 del año 1963, que dejo constancia. Hay que hacer una crítica muy constructiva sobre este tema de los decretos ley, igual que de los contratos ley, porque jurídicamente hablando, dice la Constitución claramente que cada vez que la Asamblea se da en receso, puede dar poderes extraordinarios al Ejecutivo para que estos legislen mediante la figura de decreto ley, pero que automáticamente la Asamblea retorne. Debería la Asamblea, profesor Arecio, aprobarlo por ley, y eso nunca se ha hecho. Y a nuestra manera de verlo, todos los decretos ley que se mantienen vigentes, que este no es el único, todos son inconstitucionales porque no han sido sometidos. El espíritu del constituyente es que no se quedasen 2 meses, por eso es que la Asamblea, el Pleno labora 4 meses, 2 meses de receso del Pleno, 4 meses y 2 meses de receso.
La idea y el espíritu constitucional es que no haya solución de continuidad y cuando la Asamblea no puede legislar, temporalmente legisle el Ejecutivo, pero luego la Asamblea debe aprobarlo por ley. Eso nunca se ha hecho. Primer elemento. Y segundo elemento, que los contratos ley, a nuestra manera de verlo, son nefastos, no están realmente ni señalados, ni regulados, ni de ninguna manera tipificados en la Constitución, y por lo tanto ha sido un exabrupto a través del cual se han tratado de blindar simples contratos de concesión administrativa para que a través de ley sean intocables, cosa que gracias a Dios se quebró con la declaratoria de inconstitucional triple. Ahora les explico por qué hay 3 fallos que hablan del mismo tema sobre el caso específico del contrato minero. Obviamente, así como nuestro código de minas es de los años 60, nuestro código civil, ahora verán por qué es importante el código civil, es aún más viejo. Los que ya están dando civil, se da civil en varios años aquí, saben que es la ley 1 del año 16. Y nuestra constitución es del 72. Segundo elemento, entonces, dice en el punto 5 allí, que ambas normas, tanto el Código de Minas como el Código Civil, son previos a la Constitución. Por lo tanto, no hace falta ser un genio para entender que deben tener grandes contenidos que, queriendo o sin querer, no compaginan debidamente con lo que dice la Constitución del 72. El sexto punto, el criterio lo decía y se adelantaba ya el profesor Arecio con algunos aspectos de la Comisión de Diversidad Biológica y demás. El concepto de desarrollo sostenible, el tema de derecho ambiental y otros aspectos surge en el mundo en el año 1972 con la Conferencia de Estocolmo. Es decir, antes del 72, que miren qué coincidencia, coincide con el año de aprobación de nuestra Constitución, una Constitución pionera en materia ambiental, ¿sí? Ese capítulo que tenemos, ¿sí?, nosotros del régimen ecológico, eso fue una novedad. En el mundo no existía nada como lo que hoy ustedes entienden es el derecho ambiental en el año 72, e incluso no se conoce fuertemente como tal hasta el 92, cuando la Cumbre de Río, y ya la Constitución panameña tenía aspectos interesantísimos en esta materia en el régimen ecológico. Los que den conmigo derecho ambiental y agrario el próximo semestre hablaremos bastante de esto. Además, obviamente, en el 97 se aprobó el primer contrato ley bajo la administración del expresidente Pérez Valladares, y fue el contrato ley de Petaquilla Gold, en el cual se subrogó luego lo que hoy ustedes conocen como Minera Panamá. Ese contrato ley, obviamente, del año 97, es el que fue declarado inconstitucional por fallo de la Corte en el año 2017, ¿sí? 20 años después. Pero la demanda llegó mucho antes. La Corte demoró casi 20 años en fallar. Muchos aquí, los que nos escuchan por las redes, creen que el tema de la declaratoria inconstitucional nace el año 2023. No, esto venía luchándose desde finales de los años 90. Ya se decía que violentaba la Constitución, pero la Corte demora en fallar, y justicia tardía no es justicia, y por eso ocurren los problemas que ocurrieron. Pero después de eso, lo que se da es que en el año 2019 se intenta pasar, aquí lo dice, se intenta pasar una ley como la que se aprobó el año pasado, ¿sí? Y esa ley que se intentó pasar, yo era diputado en aquel momento, la rechazamos. Se votó en contra y no se pudo pasar la ley. En ese momento la Asamblea se caracterizó, es decir, tuvo carácter, para que inclusive yo, que era parte del gobierno en aquel momento, de la bancada de gobierno, pero en sí todas las bancadas dijimos, eso no puede pasar, es nefasto. Ya la Corte se pronunció, ya la Corte dijo que es inconstitucional, se llama cosa juzgada constitucional. Y si hay cosa juzgada constitucional, ¿cómo la Asamblea va a volver a aprobar nuevamente el mismo contrato ley? Y dijimos que no en el 19. Estamos en antecedentes de mi investigación, insisto, que no es una investigación sobre los hechos que tienen que ver con el contrato de Donoso. Es una investigación más amplia que busca traer a través de la Universidad de Panamá una propuesta de nuevo Código de Recursos Minerales. En ese sentido, en el año 2021 finalmente se publica, ¿sí?, ese fallo del 17. Algunos dirán, ¿y por qué, profesor, el fallo del 17 demoró casi 4 años en publicarse? Ahí vino otro exabrupto. La firma que defendía los intereses de la minera, y lo digo
libertad de cátedra, además es un tema de investigación jurídica, la firma profesora Arecio Morgan y Morgan, presenta una advertencia de inconstitucionalidad para que se declare que es inconstitucional el fallo de inconstitucionalidad. Así textualmente como ustedes lo oyen, aquí yo lo tengo en la otra presentación, porque como tengo que resumirme a 30 minutos y a este aspecto, pero la otra presentación, que es una presentación que demora como una hora, se la voy a colgar en internet, ahí sí está. El bufete Morgan y Morgan presenta una advertencia de inconstitucionalidad para que se declare inconstitucional el fallo de inconstitucionalidad, aunque parezca un trabalengua. Y por esa razón la Corte Suprema de Justicia no publica el fallo de inconstitucionalidad en el 17. Se demora 17, lo que quedaba, 18, 19, 20. En el 21 publica el fallo de inconstitucionalidad y un segundo fallo donde resuelve la advertencia de inconstitucionalidad y 3 o 4 recursos más, porque no era solo ese, en donde se pronuncia y confirma su fallo de inconstitucionalidad. Por eso les digo que donde era un fallo salieron 2. Eso fue en el 21. Y es allí donde al ser publicado queda entonces sin efecto el contrato sobre la mina de Donoso. Luego de esos antecedentes, entonces en el 23, ¿sí? Como decía el punto 11, en el 23 se presenta ante la Asamblea Nacional lo que luego fue la Ley 406, y luego en el mismo año 2023, como dice el punto 12, entonces se declara la inconstitucionalidad nuevamente del contrato de Minera Panamá. Hay 3 fallos, ahora lo vemos más adelante. Para mí se ha sentado jurisprudencia en esta materia, queriendo o sin querer, porque esto no es una jurisprudencia, profesor Arecio, que se da porque la Corte así lo deseaba. La Corte obviamente tomó decisiones en algunos momentos tardías, en algunos momentos presionada, en otros momentos porque tenía que reivindicar su fallo, pero no importa para los que somos investigadores y estudiosos del derecho. Lo cierto es que se dio. Entonces, en este sentido, ¿sí? Nosotros estamos muy claros que hubo hallazgos, pues. Hallazgos de los cuales yo les estoy mostrando algunos. Esta ponencia mía tiene como columna vertebral, ¿sí? Además de algunos antecedentes, como les dije, y brindarles algunos aspectos preliminares, también mostrarles algunos hallazgos. Mi publicación deberá ser efectuada a finales de este año y publicada debidamente, y allí podrán ustedes ver tanto el documento final como todos los anexos donde se sustentarán las conclusiones y resultados de la investigación. Pero esta propuesta que buscaba, obviamente, ¿sí?, que el nuevo código estableciera una legislación que garantizara el uso sostenible de los recursos minerales con un enfoque en la conservación ambiental. Ese era mi dilema, mi debate de investigación. ¿Esto se podrá o no se podrá, Luis Barría? Es decir, ¿puede ser posible, bajo una buena legislación, que se logre de una u otra manera la confrontación de 2 aspectos que parecieran irreconciliables? La conservación ambiental y la extracción de recursos minerales. Todo esto, ya les digo, antes de lo que ocurrió el año pasado. Venía el concepto de esa investigación. Y en ese sentido, sí, pues de manera genérica, dentro de los principales hallazgos que se obtuvo en la investigación, obviamente está todo lo referente a que existen pues una desconexión total entre el Código de Recursos Minerales actual, el sistema procesal administrativo en el otorgamiento de concesiones mineras de cualquier tipo y sus renovaciones con respecto al texto constitucional y a los convenios internacionales en materia ambiental. Estos últimos son parte del bloque de la constitucionalidad, son parte de los derechos humanos del año 2022 y por resolución de la ONU son parte de esos derechos humanos y deben ser siempre objeto del control de la convencionalidad que mencionaba el profesor Arecio. Es decir, cada vez que Panamá, en la Constitución, de una u otra manera, así lo indica el artículo 4, cada vez que Panamá aprueba mediante ley una convención internacional, al hacerlo ley de la República, lo hace también parte del bloque de la constitucionalidad. Pero hasta hace 2 años, todos estos convenios en materia ambiental había una discusión si eran o no parte de todos los convenios internacionales de derechos humanos. Las Naciones Unidas se pronunció en el año 2022 y declaró que el derecho a un medio ambiente limpio y libre de contaminación es un derecho humano. Por lo tanto, aplica el control de la convencionalidad. El fallo, ese último del año pasado,
que sustentó la inconstitucionalidad del contrato ley del tema de Minera Panamá, tiene, a mi criterio, según los análisis que he hecho, un 80% o más de base jurídica en control de la convencionalidad para determinar que violaba la Constitución. Es decir, el contrato ley, la ley 406 del año pasado, no solo violaba algunos artículos de la Constitución, el 20% del fallo, sino que el 80% de lo que menciona la Corte se refiere a acuerdos internacionales. Y en base a que violaba acuerdos internacionales, por eso es importante lo que decía el profesor Arecio, entonces la Corte dice, esta ley es inconstitucional. Si eso se dice en materia de inconstitucionalidad, cuando usted litigue, usted tiene que entender que cuando se conoce bien los conceptos ante un proceso de cualquier índole, ¿sí? Penal, administrativo, civil, comercial, usted puede evocar, si su caso lo amerita, una convención internacional que está siendo violada en materia ambiental, y como está siendo violada, entonces se aplica el control de la convencionalidad y no le pueden aplicar una norma, ojo con esto, que violente lo dispuesto en algunos de estos acuerdos internacionales, porque se entiende que está violentando la propia Constitución. Entonces, este es quizás el principal hallazgo, pero obviamente hay algunos aspectos que también son importantes ver, como lo que se refiere a que todos los recursos minerales son bienes patrimonio del Estado, sí hay que entenderlo, son inadjudicables, así lo dice el título de la Hacienda Pública de la Constitución Nacional, y eso es uno de los hallazgos que aquí no se había entendido bien, y ahora veremos por qué. Se pensaba que al usted darle un contrato de concesión a cualquier concesionario, el Estado le estaba y le podía otorgar la propiedad de esos bienes de su suelo. Nunca ha sido así, era una práctica con un código que estaba previo a la Constitución. Pero con todo el escándalo del año pasado, esto que venían siendo hallazgos nuestros quedó al descubierto, porque así lo dice la Corte. En el hallazgo segundo, obviamente nos vamos al Código Civil. Miren qué interesante, y esto le va a gustar al profesor Arecio. Me salgo un poquito del tema, pero no me salgo del todo y entro en un tema que sé que a él le va a gustar. El Código Civil tiene muchos artículos que por una especie de romanticismo académico no han querido ser derogados, porque en este país los civilistas, que no lo contradigo, para ellos el Código Civil es una Biblia, ¿me explico? Y no quieren que se modifique, que se toque nada. Y la verdad, por ejemplo, los artículos que yo menciono allí, el 339, 342, 343, 462, 463, 464, entre otros, pues obviamente contradicen desde un principio lo que decía ese código. Recuerden que el Código Civil es del 16, el Código de Minas nefasto, pero vigente del 63. En el 63 no modificaron lo que debían modificar del Código Civil, y mucho menos con la Constitución del 72, y mucho menos con las normas que han seguido. Y por ejemplo, en el tema, como les pongo ahí, del patrimonio nacional, sobre las sepulturas indígenas, profesor Arecio, ¿qué es lo que ocurre? Ahí se los comparo. El artículo 342 del Código Civil, por ejemplo, dice que el descubrimiento vigente y exploración de huacas o sepulturas y patios de indios, terminología que inclusive a mí me parece que es incorrecta totalmente, se regirán por las disposiciones del Código de Minas. Pero cuando el descubrimiento de una huaca o sepultura fuere casual o fortuito, se considerará como descubrimiento de tesoro. ¿Usted está de acuerdo con eso, profesor Arecio? Eso no violenta las normas de ustedes, ¿sí? Pero eso dice el Código Civil. ¿Pero qué dice el Código de Minas vigente? Está resumido ahí. La explotación de tesoros ocultos y huacas indígenas, la segunda columna, ¿sí? Las arenas comunes, etcétera, 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 se excluyen de las disposiciones de este código. O sea, el Código Civil te dice que se rigen por el Código de Minas. Por el Código de Minas dice que están excluidas de ese código. ¿Y qué es lo que dice la Constitución? El numeral 8 del artículo 257, citado por la Corte en la demanda de inconstitucionalidad, que los sitios y objetos arqueológicos cuya explotación, estudio y rescate será regulado por la ley pertenecen al Estado. Entonces están viendo la contradicción. La Constitución es clara. Esto es patrimonio del Estado. Son bienes patrimoniales. Todo lo que tiene que ver con la vida silvestre, todo lo que tiene que ver con el patrimonio forestal del Estado,
el patrimonio de recursos minerales, el patrimonio referente a temas de sepultura o arqueológico, pero los códigos se contradicen. Entonces otro de los hallazgos es casualmente el Código Civil tiene que ser modificado, sobre todo en los aspectos del usufructo, que es lo que les traigo a continuación, porque la figura de usufructo, pueden revisar el fallo de la Corte, pero sobre todo revisen el derogado contrato de ley en la ley 406, lo que viene haciendo el Estado, no importa qué gobierno esté al frente, lo que viene haciendo el Estado en materia de recursos minerales cuando otorga una concesión, adivinen qué es. Como la Constitución en el título de la Hacienda Pública plantea que son inadjudicables y son patrimonio del Estado, en los contratos de concesión se inventan la figura del usufructo. Y lo que ocurre es que como no le pueden dar por prohibición constitucional los minerales que extraen a los concesionarios, dicen esos contratos, que eso es inconstitucional también, que se los dan en usufructo. Pero, ¿qué es el usufructo? El usufructo es el uso de un bien ajeno, punto. No vamos a complicarnos en definiciones. Yo tengo un bien y yo se lo otorgo a usted en usufructo por un tiempo determinado. ¿Cuál es su responsabilidad? Cuando finalice el contrato de usufructo, usted tiene tres opciones. Usted me devuelve el bien que yo le di con el desgaste normal que tenga por el uso, o usted, si es un bien que se consume, por ejemplo, vacas, por decir algo, o pollos, bueno, usted me tendrá que dar igual cantidad de vacas, diferentes, pero vacas, y dármelas al finalizar. O tendrá que pagarme el valor que hayamos pactado, ya sea al inicio del contrato o al final del contrato. Y ahora yo le pregunto a cualquiera de ustedes, si usted es un concesionario del Estado y ya entendemos lo que es el usufructo y todos los contratos por los cuales se otorga una concesión minera, reconociendo que el único y posible dueño de esos recursos es el Estado, le otorgan a usted el cobre, el oro, el molibdeno, lo que saque en usufructo. Cuando concluye su usufructo, ¿qué es lo que usted le va a devolver al Estado? ¿Usted va a volver a darle el cobre para que vuelva a ponerlo en el hueco donde lo sacó? ¿Usted va a darle un cobre nuevo en la misma cantidad de toneladas de lo que usted sacó y vendió? ¿O usted le va a dar 40 años después el valor de ese cobre que usted ya vendió? Ni una, ni otra, ni la otra. Han estado usando, estamos hablando de hallazgos, han estado utilizando una figura jurídica inviable para justificar lo injustificable. En la República de Panamá no es que no se pueda, por constitución, por ley y demás, extraer los recursos minerales del subsuelo. Claro que se puede, por eso hay un código. Que si es bueno, que si es malo, si es uno nuevo, sí se puede. Lo que no puede es el Estado, que es el único que puede decidir sobre esa extracción y que sí puede contratar a alguien para que lo extraiga, darle la propiedad a alguien para que esa alguien la venda. No, el Estado puede traerla y el Estado puede venderla. Claro que sí. Y el Estado puede entonces recibir los frutos de esa venta y con eso pagarle al concesionario. Pero eso no es la manera en la que se ha dado. Entonces el tema del usufructo, póngale un asterisco enorme, porque es uno de los más grandes hallazgos dentro de esta investigación. Una figura civil. El usufructo, ustedes van a ser futuros abogados, el usufructo es una figura jurídica de naturaleza civil, punto. Ni siquiera es mercantil y no está definida en la Constitución. Es una figura civil, lo crea el Código Civil y está bien creada, pero no es una figura aplicable a derecho de minas. Miren ustedes, qué interesante, pero la han venido aplicando, ¿sí? Entonces, otro de los hallazgos, son 5 de muchos que les he puesto aquí, ¿sí? Es que el derecho de minas no se rige por las reglas y los principios del derecho privado. Ese es otro gran error. Una de las grandes diatribas que yo tenía en la discusión que se daba por YouTube, en los medios de comunicación, yo fui a medio de comunicación, me entrevistaron, pero a veces era bien complicado, es cuando yo escuchaba estos conceptos de se está violando la voluntad de las partes, se está violentando la propiedad privada. Lean lo que dice ahí, ¿sí? Académicamente hablando, se los voy a leer textual, esto sí porque me interesa que les quede claro. El derecho de minas dentro de la República de Panamá se encuentra ubicado dentro del área de Derecho Social. ¿De qué es este seminario, profesor? Del Departamento de Derecho Social, ¿sí? Entonces, ¿quiénes dictan la asignatura de Derecho de Minas? Somos los profesores y catedráticos de Derecho Ambiental.
especializados en el área de los derechos sociales. Algunos juristas plantean, porque me he sentado a conversar, pues es un planteamiento, eso no es oficial, ¿sí? Que está mal ubicado esta rama del derecho y que debería estar ubicado en el área del derecho público, ¿ah? Lo cual podríamos analizar, pero no es objeto principal de nuestra investigación. Lo que definitivamente está muy claro es que no se ubica dentro de las ramas del derecho perteneciente al área del derecho privado. Esto no es derecho privado. Ustedes tienen que entender que hay tres grandes áreas del derecho: derecho privado, derecho público y derecho social. Por ejemplo, en el privado está el civil, el comercial, ¿sí? El marítimo. Por ejemplo, en el derecho público está el derecho constitucional, el derecho penal, que es el que se lleva la mayoría. Y en la rama de los derechos sociales está el derecho del trabajo, derecho ambiental, derecho agrario, etc. Los principios son distintos. En derechos sociales, en los derechos sociales, no priva la voluntad de las partes. Eso se entiende muy bien, por ejemplo, en un contrato laboral. Si somos dos iguales y estamos haciendo un contrato civil o mercantil, es la voluntad de las partes. Pero si yo soy un empleador que lo quiere contratar a usted y a mí me da la gana de poner en mi contrato que nada más le voy a pagar $200 al mes y que usted va a trabajar 12 horas al día y que no tiene ni un día libre, ¿la voluntad de la parte priva? Claro que no. ¿Pero por qué no? Porque es un derecho social, ¿me explico? Los principios son otros. Y por más que usted sea un empleador y quiera que le... No, pero si él estuvo de acuerdo, ¿qué va a decir el Ministerio de Trabajo? Que eso es nulo. Lo va a sancionar y lo va a obligar a usted a pagar y a reivindicar una serie de aspectos del trabajador. Así ocurre en el derecho de mina, por lo menos como está ahora mismo en la República de Panamá. Entonces, todo lo que salían a plantear muchos abogados para defender la postura de que se estaba violentando la voluntad de las partes, no aplica. Porque tú no estás ante un contrato entre dos particulares, ¿me explico? Esto es un bien propiedad de ¿quién? Del Estado, que además se rige por el derecho social. Entonces, es otro de los grandes hallazgos, que es el problema que se ha tenido en la ubicación contextual del derecho de mina para poder comprender los problemas y las soluciones posibles. Y el último de los hallazgos que está relacionado tiene que ver también con el perfil. Este estudio lo hizo el profesor Arecio y quiero que lo debatamos en el departamento. Según los estudios que yo he avanzado, obviamente esto hay que pulirlo todavía un poquito más. Recuerdo, ustedes están viendo resultados preliminares. Se verán los finales cuando yo entregue mi documento a finales de este año. El 60% de los abogados que se gradúan en la República de Panamá ejercen, ahí dice están especializados, la verdad es que muchos no están especializados, pero no importa, o especializados o no, ejercen en cualquiera de las ramas del derecho privado, ¿sí? El 30% ejercen las ramas del derecho público, de los cuales el derecho penal se lleva casi todo. El 10% de los abogados ejercen la rama del derecho social, pero de ese 10%, el 90% es laboral. Solo un 10% queda para el resto de las ramas, ambiental, agrario, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces aquí hay un problema de distorsión en nuestro cuerpo profesional que obviamente si usted va a hacer el análisis de lo que ha ocurrido y está ocurriendo y debe hacerse con el tema de derecho de mina desde la óptica de los principios del derecho privado, usted va a distorsionar. No hay forma. Ese es como el ginecólogo que desde su punto de vista de ginecología quiere hacer una operación de corazón abierto. ¿Me siguen? No, señor. Va a matar al paciente. Yo no estoy discutiendo que usted sea mal ginecólogo, pero usted es ginecólogo. No puede ser el que tenga la solución jurídica para un problema de cardiología. Usted, abogado, que tiene 30 años en derecho privado, especialista en derecho civil, no puede tener una solución para los temas de derecho de mina, porque no aplica nada de lo que usted entiende como los principios que rigen esa área del derecho. ¿Me van siguiendo? Entonces este es otro de los grandes hallazgos, porque aquellos polvos traen estos lodos. No se ha podido enfrentar correctamente el problema que tuvo como corolario, y todavía eso no ha acabado, las protestas del año pasado, pero que vean eso solo como un elemento. Esa mina de Donoso no es ni el todo. ¿Dónde están las mayores reservas de cobre, profesor Arecio? En la comarca, ¿qué? No ve, para que te hagan una idea.
esa reserva de mina de Cerro Colorado, se llama Cerro Colorado porque el cobre es colorado, tiene más del doble de reservas de cobre que lo que tiene la mina de Donoso, para que tengan una idea. Entonces, estos son algunos hallazgos, ¿sí? Voy avanzando para allá, me quedan unos 5 minutitos, de este camino tortuoso que he llevado yo para esta investigación, en la que eso que ven allí, que es como que hubo un problema ahí en la continuidad, eso fueron las protestas del año pasado. Yo debía haber entregado mi investigación el año pasado, pero cuando estaba elaborando el informe final, surgió entre agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, lo que ustedes saben que se dio. Entonces yo no podía entregar un trabajo sin ahora tomar en cuenta todo lo que ocurrió, porque eso es un tema social. Y si nosotros estamos entre el área del derecho social, toda la convulsión social del año pasado tiene que incluirse en la investigación. Entonces, eso nos lleva obviamente a que el marco legal, sí, el proyecto está encuadrado dentro de la línea de investigación de derecho ambiental con el objetivo de promover un modelo legal sustentable y equilibrado, y en ese sentido el trabajo de investigación plantea la redacción de un código de recursos minerales completamente nuevo. Aquí no queda nada del antiguo. Prácticamente todas las figuras jurídicas como están conceptualizadas son arcaicas, retrógradas y no pueden ser aplicadas en el momento actual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un nuevo código, insisto, no es que no va a haber código de recursos minerales. El que se plantea aquí desde el punto de vista académico, investigativo, jurídico, social, que aquí no va a haber un código de recursos minerales, está equivocado. Tiene que haber, porque el Estado es dueño, ¿me explico? Y el Estado tiene que reglamentar todo lo que es su propiedad. Entonces, lo que tiene es que estar basado en los conceptos y principios de la Cumbre de Río, sobre todo la libre disposición de los recursos minerales, el desarrollo sostenible y la conservación ambiental. Y además, pues las normas jurídicas, obviamente, que tienen que traer esa colación, pues derogar todo lo que es el Código de Recursos Minerales y todas las leyes que lo han modificado, así como decretos y resoluciones, los temas de los artículos que he planteado del Código Civil, lo que está realmente acorde o debe estar con el título de la Hacienda Pública y obviamente las disposiciones convencionales de la materia. En ese sentido, el concepto de desarrollo sostenible, pues se busca un nuevo código que convierta a Panamá en un ejemplo mundial en el uso sostenible de los recursos minerales mediante una legislación efectiva en armonía con el medio ambiente. ¿Por qué pongo los paneles solares como ejemplo allí? Porque todo el mundo habla aquí que para ser un país y escuchar al profesor hablando de Bayanos, sí, el 30%, que debemos tener paneles solares, sí, ¿verdad? Y torres eólicas, todos lo dicen. ¿Y con qué están hechos los paneles solares y las torres eólicas? ¿Con qué están hechos? ¿Ah? Con minerales, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con la doble moral, ¿me explico? O sea, al final, si nosotros vamos a esto, hay que entender las cosas como son. Entonces, si el país va a poner paneles solares, todo esto utiliza litio, que dice el compañero, pero utiliza muchísimos otros minerales, tierras raras y otras cuestiones. Habría que ver qué de eso hay aquí y qué de eso no hay aquí en Panamá. Pero lo cierto, insisto, desde el punto de vista investigativo, es que si vamos a llegar a esto, tenemos que hacer un análisis sensato y completo de toda la materia. Y ya para ir finalizando, bueno, como logro potencial, Panamá tiene el potencial, yo soy un fiel creyente en eso, de ser un referente global de equilibrio entre la explotación de los recursos minerales y la preservación del medio ambiente. ¿Cómo? Bueno, eso nos toca como sociedad entenderlo. A través de una legislación efectiva, actualizada y respetuosa de la Constitución y los parámetros actuales ambientales. Recuerden que mi investigación no es geológica ni mineral, es que jurídica. O sea, a mí me toca una investigación del marco jurídico conceptual. Las otras discusiones las tienen que hacer otros técnicos. Lo que sí es cierto es que tenemos que tener una legislación novedosa que contemple todo esto. No tener legislación no es la solución, es tenerla y que sea correcta y adecuada. Y obviamente, entre los desafíos y oportunidades, pues la propuesta enfrenta desafíos en la armonización de la explotación minera con la preservación ambiental, pero también ofrece oportunidades para un modelo legislativo líder a nivel mundial que demuestra una vez y por todas que se puede lograr legislaciones armónicas entre aspectos que parecen irreconciliables dentro de una sociedad. Lo que ocurrió el año pasado, por eso les digo, parece que no hay reconciliación. Si hacemos un análisis holístico de lo que se dio el año pasado, aquí lo que parece es que hay un enfrentamiento total. Les convido a que busquen en mi YouTube, cuando yo hice mi exposición, Soy Luis Barría en YouTube,
ante el Pleno de la Asamblea Nacional, en donde me mandó a la Facultad de Derecho, y yo decía que cuando el blanco más blanco choca con el negro más negro, no hay otro color posible que no sea el gris. Y que cuando teníamos un futuro gris, la cosa se complicaba. Y yo hacía la advertencia de inconstitucionalidad allí en ese acto, previendo que la Asamblea evitara lo que después pasó. No me hicieron caso, ¿sí? Entonces, se veía venir lo que se dio. Entonces, yo me planteo en mi investigación en esto, son unos desafíos y oportunidades entre aspectos que parecen irreconciliables, pero yo creo que no. Yo creo que sí hay que buscar soluciones como sociedad. ¿A través de qué? De una legislación ambiental, que es mi tema. ¿Sí? Un enfoque sólido en la legislación ambiental puede posicionar a Panamá como un pionero en la gestión sostenible de recursos minerales, equilibrando el desarrollo y conservación. Ahí acuño un término: uso sostenible de los recursos naturales. ¿Sí? Yo no creo realmente en que las cosas no se tienen que usar. Yo creo en que uno puede usarlas sosteniblemente y lograr el equilibrio. Y en ese sentido, pues, como conclusiones, y ya con esto termino, unas 4 que les tengo. Esto significa, porque todavía estoy ordenando algunos conceptos, por eso el dibujito así de folder sobre folder y sobre folder. 1, la propuesta del nuevo Código de Recursos Minerales busca lograr un equilibrio vital entre la explotación y conservación, allanando el camino hacia un modelo sostenible ante desafíos internacionales. Al final, ¿quién es el que quiere el cobre? ¿Quién ustedes creen que quiere el cobre? El cobre lo quiere los países que lo utilizan ¿para qué? Para construir esos mismos paneles solares, los coches eléctricos, las torres eólicas que después nos venden a nosotros. Entonces lo que hay es una demanda a nivel internacional. Pero ¿y el oro? Ustedes no se han preguntado por qué, si Panamá tiene oro, y desde los tiempos de Cristóbal Colón aquí sacaban oro, ¿por qué Panamá no tiene ni un lingote de oro en reserva? Si aquí tenemos oro y lo vamos a extraer, que yo no lo sé, esa es decisión del pueblo, ese oro tiene que quedarse aquí. Porque todos los países, ¿por qué ustedes creen que acuñan oro? Con el oro, ¿qué fortalece? ¿Su qué? Su economía. Entonces los países que no tienen oro, compran el oro de los países como Panamá, que lo sacan, y son países muy fuertes como Holanda, Luxemburgo, eso no tienen oro. Pero los países que tenemos oro como Panamá, lo regalamos. ¿Qué pasa? Si lo vas a extraer, acúñalo. Dice que el Banco Nacional ya no quiere que circulen los Martinelli. Bueno, comencé, ¿sí?, a tener los lingotes de oro, ¿sí?, para que vean que la economía se fortalece. Segundo, debe continuarse o constituirse, pues, un nuevo ente estatal autónomo. Esa es mi propuesta, el cual proponemos sea una autoridad y no un ministerio. Ahora mismo los temas de minerales se ve en el Ministerio de Comercio e Industria. Es un ministerio inoperante, es un ministerio que debe desaparecer. Ya hace rato ese ministerio le quitaron la ANPIME, ese ministerio le han quitado cualquier cantidad de facultades. La Dirección de Recursos Minerales no hace nada en ese ministerio. Yo propongo que se cree, como ahí dice, en negro, insisto, no sé si se lee de allá, la Autoridad de los Recursos Minerales de Panamá, ARMIPA, ¿sí? Y que sea un ente ya dedicado a este tema, como la Autoridad de los Recursos Acuáticos y otras autoridades que existen. No quiero que sea ministerio, porque debe ser profesional. Y yo propongo incluso que la Junta Directiva tenga académicos, científicos y miembros de la sociedad civil para la toma de las decisiones como Estado, sin intereses creados de nadie. Los únicos intereses que tienen que verse son los del pueblo panameño. Es una decisión soberana. 3, se ha sentado ya jurisprudencia, es lo que les dije. Es una conclusión, porque ya ustedes deben haber dado en constitucional que cuando la Corte falla, en 3 fallos al menos, sobre el mismo tema, en la misma dirección, es una jurisprudencia. Hay 3 fallos. El que falló en el 17, publicado o no, no importa. En el mismo 21, el que le dijo al bufete Morgan y Morgan que qué le pasaba, como que es inconstitucional, un fallo de inconstitucionalidad. Y luego el del 23. Los 3 van en la misma dirección. ¿Cuál de los 3? Más ideológicamente profundo en esta misma dirección. Y 4, todas las concesiones deben ser mediante la figura de la licitación pública. Eso lo dijo la Corte ya en sus 2 o 3 fallos de inconstitucionalidad, porque los estaban dando de forma directa y eso violenta la Constitución. Sí, constitucionalmente los aprovechamientos los puede hacer el Estado, quien es constitucionalmente, lo de la redundancia, el propietario de estos, y aquellos recursos, es decir, la contratación que mediante licitación pública haga el Estado para los efectos de la extracción de X mineral, ese es el último párrafo el que les estoy ahí mencionando,
debe ser para que la empresa contratada realice los trabajos de extracción sobre la base de una remuneración que recibirá producto de un porcentaje de la venta de los minerales extraídos, ¿sí?, procesados, beneficiados y vendidos, pero es el Estado el que los venderá al mercado local o internacional, porque son de su propiedad y por ende el Estado es el que recibirá los beneficios directos de la venta de estos bienes en cualquiera de las etapas de su procesamiento, los cuales a mayor beneficio, mayor rentabilidad. El concepto de beneficio, los que ya han dado minas conmigo saben que hay 4 concesiones: la de exploración, la de extracción, la de transporte y la de beneficio. Cuando escuchen en minas, y ya con eso terminamos, el concepto de beneficiar un mineral se refiere a procesarlo, llevarlo desde el estado bruto en la mina donde usted ni siquiera lo ve, lo que hay ahí son grandes cantidades de roca, hasta usted beneficiarlo y obtener en diversa medida el cobre, el oro, la plata, más, hasta totalmente pura. Dependiendo la minera esta, por ejemplo, Minera Panamá, allá en Donoso, no crean que lo que ellos están exportando es ya el cobre en lingotes de cobre, no. Ellos exportan lo que se llama un lodo de cobre. Es como si usted viera realmente un curso de agua chocolate llena de lodo, donde ahí van cualquier cantidad de minerales. Eso se exporta en unos barcos a granel, se lleva a Corea, a China y a Canadá, allá lo terminan de procesar y allá ellos separan el oro, el cobre, la plata y el molibdeno. Entonces esto es una última conclusión de lo que en nuestra investigación debe entonces llevarse adelante para poder tener en el corto plazo, esto no puede esperar, un nuevo y moderno código de recursos minerales. Gracias y a la orden para cualquier pregunta y consulta. Gracias. Entonces, si tienen preguntas. Bueno. Por favor. Respecto a la última parte, que hay 4 tipos de licencias, digamos, en el nuevo código, ¿habría licitación por cada una de licencias dadas o cómo sería el procedimiento? Claro. Bueno, en el actual código, en el nuevo, para mi criterio van a ser distintos. En el actual código funciona así, se los esquematizo rapidito. Existen tipos de concesiones, que son 6, ya se las digo, y clases, tipos de concesiones que son 4 más un par de permisos adicionales, y clases o tipos de minerales que son 6. Las clases de minerales es no metálico, metálico, preciosos aluvionales, preciosos no aluvionales, energéticos y de reserva. 6 clases de minerales. Y los tipos de concesión son de exploración, de extracción, de transporte y de beneficio. Para cada tipo de concesión, usted debe casarla con qué clase de mineral se refiere. Y eso en el derecho procesal administrativo del MISI le da o le puede dar mayor o menor cantidad de años de concesión que usted tiene que solicitar. Ahorita lo que ocurre es que usted cada concesión la debe solicitar aparte. Si usted es abogado ahora mismo de una empresa, como no hay licitación y es por adjudicación directa, entonces usted solicita la concesión primero de exploración. De la concesión de exploración, usted tiene el derecho a ser el primer oferente para pedir la concesión de extracción. Y luego de eso, usted tiene el derecho a ser el primer oferente para la de transporte y para la de beneficio. Mira tú cómo funciona. Sobre el mineral o la clase de mineral que tú estás explorando y extrayendo. Sobre otro tipo de mineral, en otra clase, pueden haber otras personas que soliciten. Es decir, en una zona X, pudieran haber 2 o 3 o 4 empresas si uno es no metálico, otro es metálico de un tipo, otro es precioso. A mi criterio, todo eso como está diseñado es un exabrupto. Aquí tiene que ocurrir un poquitito, guardadas proporciones, lo verán en mi trabajo. No digo que sea igual, como lo que se dio con el tema eléctrico. ¿Qué se dio con el tema eléctrico? Porque la Constitución hay que leerla. La Constitución dice en el tema eléctrico, y así se hizo con el antiguo IRRE, se dividieron en 3 grandes áreas: producción eléctrica, transmisión eléctrica y distribución eléctrica, que no tenían que haber monopolio, pero en la distribución hicieron monopolio, porque usted no puede
contratar con una empresa distinta a la que le brinda el servicio de electricidad. Entonces, el Estado se quedó con ETESA, empresa de transmisión eléctrica, y el Estado concesionó las de producción y las de distribución. Aquí, si ustedes me preguntan, se tienen que crear las empresas, a eso no llegué, pues no me daba el tiempo. Las empresas, así mismo, el Estado debe crear sus empresas nacionales de exploración, de extracción y de transporte y beneficio, que debe unificarse, no deben ser dos por separado, debe ser unificado. Y esas empresas, hay como 2 o 3 modelos que yo propongo, no tengo uno que sea el mejor, eso debe ir al debate, pero por ejemplo, se da el caso de Cable & Wireless. Si el Estado crea la empresa, voy a decir cualquier cosa, de extracción de cobre del Estado, el Estado pudiera otorgar algún tipo de capital accionario minoritario a una empresa, para el Estado quedarse con, por ejemplo, todo el control de la misma. O quedarse el Estado totalmente, como con ETESA. ETESA es una sociedad anónima, empresa de transmisión eléctrica S.A., y el Estado no otorga concesiones. Entonces, el nuevo código plantea quizás varias opciones, pero en todas las que yo planteo, el Estado tiene que tener el control total, como dice la Constitución, o puede, ¿sí?, aún teniendo el control, darse, como ocurre en Noruega o como ocurre en otros países, darse la capacidad de poder dar algún capital accionario para que entren algunas empresas sin que el Estado pierda el control de estas. Así que esas son como está ahora mismo y como yo planteo que puede estar, obviamente en 1, 2 o 3 opciones, donde hay que tratar de buscar la que mejor se adapte a lo que el país y la sociedad realmente requieren. ¿Quién modera, profe? Acá. Ya le puedo. Yo tengo una pregunta, ya que usted habla del código, crear un nuevo código minero, y se dice que darían al petróleo, ¿cómo entraría el petróleo en ese código minero? Buena pregunta. Mira, venga. Pero, ¿cree que si es viable crear un fondo soberano para Panamá como Noruega? Claro. Primero, de lo último a lo primero, mi propuesta es casualmente que en toda esta reorganización, porque esto es una reorganización total, adecuada a la Constitución. No es que esto es una novedad, esto debió hacerse en el mismo año 72. Ese código del 63 debió ser eliminado si la Constitución era nueva, ¿me explico? El código de salida no se ajustaba a lo que decía la Constitución en el título de la Hacienda Pública. Pero ya lo pasado, ¿no? Hacer el código nuevo involucra que Panamá cree casualmente el fondo soberano o los fondos soberanos. Y todos los ingresos, si Panamá toma la decisión, porque es que esas son decisiones soberanas que inclusive tienen que ir a plebiscito y otras cosas a mi criterio. Pero si en un momento dado el país toma esa decisión, como Noruega, tú tienes que tener fondos soberanos. Les voy a poner un ejemplo. Minera Panamá, antes de hablar del petróleo. Minera Panamá, ¿ustedes cuánto creen que Minera Panamá estaba extrayendo, vendido ya en el país final, entre cobre, oro, plata, molibdeno por año? Según algunas estimaciones, lo que ellos estaban sacando puesto allá rondaba casi en los 10.000 millones de dólares anuales. Pueden investigarlo, ¿sí? Entonces, y por eso nos querían dar 300, 400 millones anuales. Van viendo cómo cambia la cosa. Y pueden investigar, porque ahí están las toneladas que sacan, más lo que sacaban y quizás no se reportaba o el Estado no tenía control. Entonces, si usted tiene el fondo soberano y usted como país dice, mira, yo tengo que ir a un proceso de cierre de la mina, porque eso no puede quedar así como está. Pero entonces, ¿cómo lo cerramos? ¿Sí? Yo les tengo que ser bien honesto, como profesional en la materia. Un cierre de una mina como esa, que yo conozco, que fui desde que la estaban haciendo, hecho sobrevuelo, a mi criterio muy objetivo, y puedo equivocarme como cualquier ser humano, no nos va a demorar ni menos de 10 años, y yo diría que entre 10 y 20 años poderla cerrar como aplica un cierre de mina correcto. Esto no es ponerle un corcho, esto no es que vamos a contratar 10 camiones de volquete y vamos a comenzar a echar tierra ahí. No, eso no es así. Y a mi criterio, para que eso vuelva a tener
algo similar a las condiciones que tenía antes de la devastación, no va a pasar menos de 1000 años. ¿O es que ustedes creen que después que tú acabaste con todo el suelo y todo lo que hay ahí nada más, que qué árbol va? Eso no es así. Eso llegó a la condición a donde estaba por miles y miles de años. Entonces, el proceso de cierre de la mina no es como vienen a salir uno, pero es que vamos a volver a sembrar arbolitos, ahí usted no puede sembrar ningún árbol ahí, por lo menos no ahora como está. Eso tiene un proceso complicado. Entonces, el daño, mi tesis doctoral, ¿saben cómo se daña? Se llama el daño ecológico puro. Caso Minera Panamá en la República de Panamá. Pero esa tesis doctoral, eso es otro trabajo, no es este. Y eso estará listo en otro tiempo perentorio. Porque yo considero que ahí hubo un daño ecológico puro. Después hablaremos de qué es el daño ecológico puro. Pero lo cierto es que si 10.000 millones es lo que generabas al año, ponte que te cueste operar como empresa 2.000 millones, está bien. Y cuenta que se te va entonces en planilla y otros gastos 1.000 millones más. El Estado asume, el Estado es el que va a cobrar todo. De 10.000, menos 2.000, 8.000, menos 1.000, etcétera. Tú quieres que te indemnice por los daños 1.000 más, me quedan 6.000. Al año, si yo pongo 6.000 millones de dólares en el fondo soberano que él menciona, multiplicado por 10, 15 o 20 años que termine el cierre de la mina, ¿cuánto tenemos del fondo soberano a 6.000 millones por año? Saquen cuenta, multipliquen 6.000 millones por 10 o 20 años. Con ese fondo soberano, ahí sí Panamá resuelve muchas cosas. Pero eso sí el Estado lo asume, me explico. Y sobre el tema del petróleo y del gas, claro que sí hay petróleo y gas. ¿Ustedes creen que hay petróleo en Guyana, que hay petróleo en Venezuela, en Trinidad y Tobago, en Colombia? De repente te saltas Panamá y no hay petróleo, y entonces hay petróleo de nuevo en Ecuador y en Perú. O sea, ¿ustedes creen que eso tiene lógico? Tenemos que ser, yo no estoy diciendo que tengamos que explotarlo, no, pero es que el pueblo tiene que saber la verdad. Y usted sabe cuál es el gran problema del MISI. Pregúntenle a mis estudiantes cuando nos van a hacer una investigación al MISI. La ley dice que la información es ¿de qué? Es reservada. Eso tiene que ser eliminado. Aquí el pueblo tiene que saber lo que hay y lo que no hay. La decisión si se explota o no es una decisión soberana del pueblo. Pero ¿por qué no tienen que ocultar? Ah, es que lo ocultamos porque hay que garantizar los derechos de los que exploraron y gastaron mucha plata en explorar para ver qué es lo que había ahí. Por eso es que dentro de mi posición, con lo que tú preguntabas, el único que explora ¿quién es? El Estado. Ah, que si el Estado quiere contratar una empresa y pagarle es otra cosa, pero yo exploro y yo sé lo que hay en mi suelo y yo decido si lo exploto o no lo exploto por internacional. Esa es mi decisión. Si no lo quiero explotar, no lo exploto. Pero yo porque tengo que estar, me explico, en base a lo que me den o no me den. Les cuento una última anécdota. Aunque tú ibas a hacer una pregunta, me parece. Yo tuve la oportunidad de ir y fui el primero, firmé un librito en un país que se llama Guinea Ecuatorial. ¿Saben dónde queda? Es el único país que habla español en África. Fui hace quizás 10 años, quizás un poco menos. Y dice, usted es el primer panameño que llega acá. Yo no sé si era verdad, pero no había registro de ningún otro panameño que hubiera ido allí. Y dentro de las cosas que yo estaba viendo, porque ya yo venía con este tema de mi investigación y eso, aunque no lo había hecho oficial, ellos me estaban comentando lo que pasó con el petróleo. Resulta ser que ellos eran ex colonia española y estaban sumidos en la pobreza. Y le pidieron a España que le mandara unos técnicos para ver si había o no había petróleo en Guinea Ecuatorial, porque los países del norte de ellos tenían, los del este tenían, los del sur tenían, y dicen porque ellos no tenían. Cuando salieron los españoles y hicieron la exploración, tenemos que decirle que no hay ni una gota de petróleo aquí. ¡Qué tristeza! Se fueron. Uno de los ministros X consiguió a unas personas de otro país. Y esas personas de otro país se metieron, porque eso tiene islas y todo, es un país costero. Y bucearon y adivinen qué, los españoles no solamente habían encontrado el petróleo, lo tenían todo marcado en el fondo submarino de Guinea Ecuatorial. Cuando bajaron con los nuevos técnicos, filmaron todo. Ya los españoles sabían dónde estaba, qué cantidad, y lo que no querían era que ellos supieran para entonces ellos ganarse el derecho. Eso es lo que le pasa a un país, cuando es un país que vive ceñido en la ignorancia. No confundamos la toma de una decisión con no saber lo que tenemos. A eso quiero llegar. Nosotros como país, ustedes como pueblo, tenemos que saber qué tenemos.
Eso no significa que vamos a explotar petróleo y que vamos a seguir sacando cobre y que vamos a ser un país minero. No, 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 no. Pero yo no tengo que saber como sociedad si en mi país hay oro, hay plomo, hay uranio. Eso lo tienen que saber las empresas. Y eso es secreto, eso es privado, porque eso le pasó a Guinea Ecuatorial y se dieron cuenta. Dale. Buenas noches, profesor. Una consulta. Tomando en cuenta que el código debe pasar por la Asamblea y con su experiencia, ¿qué tan sensibilizados están los diputados y cómo va a salir después de esa discusión desde su perspectiva por un lado y cuando haya una colisión entre la ley de moratoria y el código, qué va a prevalecer? Bueno, el trabajo mío es académico, investigativo. Yo tengo que entregarlo, cuando digo este año, no es a la Asamblea, se entregará como un trabajo científico. Lo que pasa es que a veces, cuando ponemos la palabra o el término científico, no sé por qué pensamos nada más en biólogos, en matemáticos, en físicos. No, no, no. Hay ciencias sociales. Entonces, este es un trabajo 100% científico, que a mí me toca entregarlo aquí a la universidad. Va a coincidir casi con un cambio de gobierno, un gobierno que está muy recientemente entrando, y pues una vez que yo le entregue a la vicerrectoría, que lo revise el Consejo Académico, todo será este año, pues yo asumo que la universidad va a aportarlo como un tema científico académico de esta casa de estudio, que el nuevo gobierno entonces le va a tocar valorarlo. El Colegio de Abogados, yo presido la Comisión de Ambiente del Colegio de Abogados, también sabe que estoy trabajando en esto, así que como el tema me obliga a publicar en las revistas científicas, creo que voy a intentar publicarlo en la revista científica también del Colegio de Abogados, como un aporte, y de esa manera pues creo que sería el Ejecutivo el que tenga que analizar nuestro estudio y presentarlo, si es que así lo consideran, de la mano a la Asamblea Nacional, donde tendrá que hacerse un debate muy amplio y no nada más con la opinión de 71 diputados, sino que tiene que ser un tema con consensos de la sociedad. Un tema como este, yo no soy dueño de la verdad absoluta, no sé quién más está haciendo una investigación como esta. En mi investigación yo planteo que yo me dirigí en su momento, por ejemplo, a la Cámara Minera de Panamá y también al Ministerio de Comercio Industrial, y yo sé que había unos estudios, no sé si tú los manejas, Arecio, unos estudios avanzando por el BID y otros estudios avanzando por el Banco Mundial, pero ninguno de esos estudios era realmente un estudio como el que yo estoy haciendo. Esos estudios estaban muy orientados simplemente a ver el tema económico. El estudio mío es un tema científico-jurídico, es decir, ¿qué dice la Constitución? ¿Me explico? ¿Qué plantea? Porque en Panamá los recursos minerales del subsuelo son propiedad del Estado, pero eso no necesariamente es así en Estados Unidos o es así en algunos países de Europa. Entonces nuestra realidad se basa en nuestra articulación fáctico-jurídica de la Constitución y de ahí se plantea todo. Entonces yo creo que en su momento la Asamblea tendrá que verlo y nosotros haremos la entrega científica y ya esperaremos que el nuevo gobierno, ojalá, que creo yo que puede venir como un tema amplio en este sentido, vea esa propuesta nuestra como una opción jurídica de solución a un problema real que aquí va a ser bien complicado resolver si no viene desde la sociedad civil. Gracias. Si no hay más preguntas, por favor. Profesor, usted decía que el daño ecológico es inmenso y usted es la tercera persona que le escucho eso, le escuché a dos biólogos. Es un daño que no se va a reparar en muchos. ¿Por qué permiten la extracción de minerales a cielo abierto en un país como Panamá? Primero, que es muy angosto. Segundo, que es un área boscosa. La minería de cielo abierto que yo he visto la hacen en lugares desérticos, donde el impacto ambiental no es el mismo que ser un lugar tropical. Si permiten extracción de minerales, porque los tenemos, no se puede hacer bajo tierra y el daño sería mucho menor. No sé si usted maneja esa información, porque dicho lo que usted acaba de plantear, el daño ecológico es tan grande que entonces ¿para qué permitimos una cosa que queremos? Nosotros no vamos a comer cobre cuando el país se devaste y no haya agua, no haya más de cuatro cosas, porque esas excavaciones contaminan los lechos de agua, que este es un país tan pequeño que se puede irrigar por cualquier lado. Claro, existe un daño ecológico puro, es decir, no es ni siquiera solo un daño ecológico, sino un daño ecológico puro. Te lo defino aquí, aunque no te lo pueda poner, aquí lo tengo, el daño ecológico puro. Ya me desconecté de la pantalla si no lo hubieran visto, pero
en otra presentación que yo tengo, hay dos tipos de daños medioambientales, te lo leo. Una forma de daño tradicional, contemplada en algunas legislaciones, que se refiere a daños a las personas o a las cosas, objeto de propiedad, conocidos por algunos autores como daños tradicionales, que básicamente son daños causados a particulares mediante la propagación a través del medio ambiente de intoxicación, de contaminación del agua, etcétera, etcétera. Ese es el daño ecológico. Pero el daño ecológico puro es otro tipo de daño, que es el que realmente en el caso mío nos interesa, es el daño ecológico puro, es decir, el conjunto de fenómenos en el que nadie resulta afectado en su persona o en sus bienes de forma individual, sino colectivamente. Es decir, el daño es de tal magnitud que afecta al medio ambiente y por ende a todo ser vivo que lo integra de forma general, incluyendo los seres humanos. Hace 2 años se aprobó aquí casualmente los derechos de la naturaleza. Y hay una ley, tú la manejas, Arecio, no sé si ustedes sabían que hay una ley por la cual la naturaleza se reconoce como sujeto de derecho. ¿Están entendiendo? Es decir, como tú y como yo, ley panameña, aquí en la República de Panamá, eso quiere decir que si tú le haces daño a la naturaleza, tú le estás haciendo daño, jurídicamente hablando, a un sujeto de derecho, y por lo tanto no es que tengo que ir a demostrar un daño como en el derecho civil puro, es decir, cuál es mi daño y mi perjuicio. No, esto es otro nivel. Daño ecológico puro es otra cosa. El daño es tan grande, como tú dices, que es irremediable. Pero, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta. ¿Vamos a ponernos a llorar? ¿La empresa nos va a indemnizar? Yo le tengo que decir bien crudo y objetivamente, ahí no hay quien pague eso. Así no hay quien repare. Así como asumimos como país, ¿qué vamos a hacer para, dentro de las posibilidades, resolver ese problema? Y claro, más nunca otorgar una concesión de esas magnitudes, cuando hay otras formas, quizás, si se quiere extraer por túneles. Hay distintos tipos de minas. La de cielo abierto es nefasta, y más en un lugar tropical. Pero ya se dio y ya está. Y es allí donde las sociedades serias tienen que tomar decisiones. Eso ya está. ¿Cómo lo resolvemos? No podemos echar el tiempo atrás. Entonces tenemos que tomar decisiones en ese sentido. No debió ser, si me preguntan a mí, jamás debió darse en esas magnitudes, pero allí ya está hecho. Entonces, para mí va a haber un tema inclusive delictivo. Aquí esto que yo estoy planteando en mi tesis doctoral del daño ecológico puro, sí, que lo puedo demostrar ya en este momento, eso involucra que hay una cantidad de delitos de lesa humanidad. Ni siquiera son delitos netamente ambientales. Para mí son delitos de lesa humanidad al demostrar el daño ecológico puro. Por aquí hay otra pregunta, creo. Gracias. Profesor, gracias por la charla. ¿Qué opina usted que debería asumir, qué posición debería asumir la Universidad de Panamá al momento de evaluar su pensum? Justamente como usted comentaba, que el 90% de los abogados se dedican al derecho privado. ¿Qué está haciendo la Universidad de Panamá como formadora de abogados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas justamente para atacar esto y para tener abogados que simplemente no van a ser abogados de empresas ni de particulares, sino que se van a interesar por estos temas como lo que estamos viendo hoy, que no afectan a una persona, a una ciudad, a un barrio, sino que afectan al país enteramente, y para formar personas y profesionales que tengan una sensibilidad social para atacar estos problemas y otros que son del área del derecho público? Claro que sí, yo creo que caminante hace camino al andar. A mí me ha tocado mucho entrar en estos debates en una facultad donde mis maestros, mis colegas hoy en día tienen una formación, primero, bajo otra escuela distinta a la que yo tuve, y segundo, bajo otros parámetros. Yo creo que la Universidad de Panamá, pero también las universidades privadas, tienen que entender que la educación no solamente puede ser dada por el hecho de conseguir literalmente un trabajo en la empresa privada X, Y o Z. Es decir, el Estado debe formar profesionales también que defiendan sus intereses como Estado, porque al final los que componemos el Estado, ¿quiénes somos? La población. Entonces, si tú solo formas abogados, por ejemplo, para que no está mal, yo no lo critico, para que solamente representen a particulares para el interés de ese particular, porque les paguen bien o mejor, y tú no formas abogados que entiendan estas cosas, ¿qué ocurre al momento de que un abogado
que lo nombraron en una entidad pública solo por ser abogado, para que defienda como los intereses del Estado, entonces no sabe defenderlo. Yo te voy a concluir con dos opiniones que se las tengo en otra presentación, de las dos ex procuradoras, Ana Matilde Gómez y Ana Belfo. Las dos procuradoras, al momento de dar su opinión con respecto al fallo, el primero, el del 17, las dos dijeron que a su criterio, ¿sí?, la ley por la cual se aprobaba ese contrato de ley del 1997 no era una ley, sino que era un contrato entre las partes, y que como era para ellas un contrato y no una ley, no podía ser objeto de demanda de inconstitucional. Las dos procuradoras. ¿Por qué? Porque su formación era ¿qué? De derecho privado. Fueron procuradoras, sí, pero ellas no tienen una formación en derecho público. Yo se lo puedo mostrar, están los fallos, y la Corte que dijo, las dos están equivocadas, y la Corte declaró inconstitucional. Pero si así opina, ¿cuál es el principal rol de los procuradores? ¿Defender a quién? Al Estado. Pero claro, yo no estoy, y no las uso como un ejemplo para que ahora las critiquen o no, pero si tú no estás formado en cómo funciona el corazón, porque eres ginecólogo, ¿tú qué haces tratando de operar a corazón abierto? Si el Estado no forma abogados que en estricto derecho comprendan cómo es que es la cosa de la diferencia entre el derecho privado, público y social, y estén formados para entender esto, va a ser muy difícil que el país avance, porque no tienen el conocimiento, y tú estás claro, las universidades deben hacer más énfasis. Yo no digo que en equilibrar esto, no es que sea 33%, 33%, 33%, pero tú no puedes tener 60% en derecho privado, el 30% en derecho público, y tener 0,001% de profesionales en un tema en el que además estás hablando de miles de millones de dólares, que cuando entran los intereses económicos, claro, te avasallan como país, y no hay forma de que nadie te defienda, y no hay asesores que puedan asesorar a quienes, finalmente, a los tomadores de decisiones. Así que eso hay que trabajarlo fuertemente para que el Estado perfeccione todos los profesionales que requiere como Estado para poder garantizar su derecho y el de toda su población. ¿Alguien más, profe? Muchas gracias, pues, a todos. Que tengan feliz noche.